En las arenas doradas del antiguo Israel, bajo el sol abrasador que parecía fundirse con el horizonte, vivía un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai. Su existencia transcurría apacible, hasta que una voz inconfundible y poderosa irrumpió en su vida. Era el llamado del Señor, el Dios eterno, que le encomendaba una misión extraordinaria. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Ordenó la voz celestial, y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Jonás, al escuchar el mandato divino, fue invadido por el temor. Nínive no solo era una ciudad lejana, sino también una metrópoli conocida por su violencia y corrupción. La idea de caminar por sus calles proclamando el juicio de Dios era aterradora. En lugar de dirigirse hacia el este, hacia Nínive, Jonás decidió huir al extremo opuesto, hacia el puerto de Jope, donde encontró un barco que se dirigía a Tarsis, un lugar remoto que representaba, en su mente, la distancia máxima de la presencia del Señor. Subió al barco y, mientras las velas se desplegaban con el viento y la embarcación surcaba las aguas hacia occidente, Jonás creyó que había dejado atrás su responsabilidad. Pero el Señor, dueño de cielos y mares, desató una tempestad feroz. El viento rugía con una fuerza implacable y las olas se alzaban como montañas vivas, amenazando con despedazar el navío. Los marineros, hombres rudos y experimentados, fueron presa del pánico. Clamaban cada uno a su Dios. Arrojaban al mar la carga para aligerar la nave, mientras la tormenta parecía intensificarse con cada súplica vana. En medio del caos, Jonás había descendido al interior del barco y, envuelto en una inquietante culpa, se había quedado dormido. El capitán lo encontró y lo sacudió con urgencia. ¿Cómo puedes dormir en este desastre? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Los marineros, desesperados, decidieron echar suertes para descubrir quién era el responsable de aquella calamidad. Las piedras rodaron y el destino señaló a Jonás. Le rodearon con miradas llenas de temor y exigieron respuestas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Qué has hecho para que esta tempestad nos castigue? Jonás, con voz entrecortada, confesó: soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Huyo de su presencia y por mí ha venido esta tormenta. El pánico creció en los rostros curtidos de los marineros. ¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?, preguntaron. Lanzadme al mar, respondió Jonás con resignación. Es por mí que esta tempestad os amenaza. Los hombres, conmovidos, intentaron remar hacia la costa, pero el mar se embraveció aún más. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, no nos hagas responsables de la muerte de este hombre inocente. Tú, que haces todo según tu voluntad. Tomaron a Jonás y lo arrojaron a las aguas furiosas. Inmediatamente, el mar se calmó. El silencio sagrado que siguió dejó a los marineros atónitos, quienes, sobrecogidos, ofrecieron sacrificios y votos al Señor. Jonás, en cambio, descendió en espiral hacia las profundidades. El agua lo envolvió, las corrientes lo arrastraron y algas marinas se enredaron en su cabeza. Pero el Señor, en su misericordia, había dispuesto que un gran pez lo tragara. En el vientre de aquella criatura colosal, Jonás permaneció 3 días y 3 noches. Desde la oscuridad húmeda y opresiva, Jonás elevó una plegaria. Desde mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Me arrojaste a lo profundo, al corazón de los mares, y las corrientes me rodearon. Pero cuando mi vida desfallecía, recordé al Señor, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Los que siguen ídolos vanos abandonan su propia misericordia, pero yo te ofreceré sacrificios con acción de gracias. Cumpliré lo que te prometí. La salvación viene del Señor. El Señor escuchó la oración de su siervo y ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme, cubierto de algas. Exhausto y quebrantado, Jonás se puso en pie y nuevamente oyó la voz divina. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que te ordeno. Esta vez Jonás obedeció.
emprendió el largo camino hacia Nínive, una ciudad inmensa que requería 3 días para recorrerla. Al llegar, su voz resonó por las calles. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Su mensaje, sencillo pero cargado de la autoridad divina, corrió como un viento imparable. Los ciudadanos, al oír aquellas palabras, se estremecieron, desde el más humilde hasta el más poderoso. Todos se vistieron de cilicio y se arrepintieron de sus malas acciones. La noticia llegó al rey de Nínive, quien descendió de su trono. Se despojó de su manto real, se cubrió de ceniza y proclamó un decreto: que nadie, ni hombre ni bestia, pruebe bocado ni beba agua. Cúbranse todos de cilicio y clamen con fuerza a Dios. Abandone cada uno su mal camino y la violencia de sus manos. ¿Quién sabe si Dios cambiará de parecer y se apartará de su ira para que no perezcamos? Dios, al ver su arrepentimiento sincero y su cambio de conducta, tuvo compasión y no les envió el castigo anunciado. Pero Jonás, al enterarse, se llenó de indignación. Se dirigió al Señor y le dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo temía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso huí a Tarsis. Sé que eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, que te arrepientes del mal anunciado. Ahora, Señor, quítame la vida, pues mejor me es morir que vivir. El Señor respondió: Haces bien en enojarte. Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente, donde hizo una enramada y aguardó para ver qué sucedería con Nínive. Entonces, el Señor hizo crecer una planta de ricino que dio sombra a Jonás, aliviando su malestar. Jonás se alegró mucho por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que dañó la planta y ésta se secó. Luego, un viento abrasador del oriente sopló sobre Jonás, y el sol golpeó su cabeza hasta que desfalleció. Agobiado, pidió morir. Mejor me es morir que vivir. Entonces el Señor le dijo: ¿Te parece bien enojarte por la planta? Sí, tanto que quisiera morir, respondió Jonás. El Señor replicó: Tú te compadeces de una planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que en una noche nació y en otra pereció. ¿Y no habré de compadecerme yo de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda, además de muchos animales? Así, la historia de Jonás nos recuerda la insondable misericordia de Dios, su poder absoluto sobre la creación y su compasión hacia quienes, aun siendo enemigos, se arrepienten y buscan su rostro. Es también el testimonio de un profeta que, en su debilidad y temor, descubrió que la voluntad divina trasciende el juicio y se inclina hacia la redención, porque el amor de Dios no conoce fronteras y su gracia se extiende a todas las naciones de la tierra. La historia de Jonás es un espejo en el que podemos vernos reflejados. ¿Cuántas veces hemos huido de aquello que Dios nos ha encomendado? ¿Cuántas veces hemos olvidado que su misericordia alcanza a todos los que se arrepienten con un corazón sincero? Hagamos una oración a Dios. Señor, Padre misericordioso y compasivo, que tu voz resuene en nuestro corazón como lo hizo en la vida de Jonás. Danos la valentía de obedecer tu llamado, el arrepentimiento sincero de los ninivitas y la humildad de reconocer tu infinito amor. Amén.